Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos de Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la TLIS Prevención y Tratamiento de la Osteoartrosis dirigida por nuestra ponente, la doctora Roxana Ormea Machicado, médico residente del Servicio de Inmunorreumatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Ormea. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. A continuación les voy a presentar un tema bastante interesante y bastante recurrente en nuestro servicio, que es la osteoartrosis. A ver, vamos a darle al siguiente. Ok, entonces, ¿qué es la osteoartrosis? Nosotros podemos ver en las imágenes una articulación normal, podemos ver un hueso y estos rosaditos es su cartílago que lo recubre. Pero al costado vamos a ver que este cartílago está dañado. Entonces, ¿qué es la osteoartrosis? Es esta pérdida progresiva del cartílago articular que se va degenerando con diferentes estímulos, que pueden ser estímulos mecánicos, bioquímicos, a veces factores traumáticos, ¿no? En que no solo se va a dañar esto, sino también puede haber una inflamación de la membrana sinovial que a la larga va a producir este deterioro del cartílago, como podemos ver en la imagen. Acá hay otra imagen también bastante interesante donde hay un dibujo de una articulación sana y al costado lo que es propiamente la artrosis. Entonces voy a utilizar acá un puntero láser, ¿no? Y como podemos ver, no tiene esto celeste, que es el cartílago, se va deteriorando, va disminuyendo este espacio y esto hace que la persona tenga dolor. Entonces, la clínica es este dolor crónico tanto duele que tiene una restricción locomotora, puede tener rigidez y también esto genera inactividad, ¿no? La mayoría de pacientes se levanta con una dificultad de la movilización menos de 30 minutos. Ahora, nosotros podemos clasificarlo de tres tipos, una primaria, secundaria y una erosiva. La más frecuente, lo que nosotros vemos en nuestro consultorio en reumatología acá en el Hospital Loaiza, es la primaria. Vamos a encontrar que va a haber artrosis en la mano, en las interfalángicas proximales, interfalángicas distales, en las muñecas, en la columna cervical, en las rodillas, que lo voy a mostrar en unos dibujitos posteriores. Hay una secundaria es a base de, por ejemplo, si yo he tenido traumatismos, he tenido cirugías, esa articulación es mucho más propensa a tener una artrosis. Otro dato importante es la obesidad, ya que al ser obesos genera más carga en las articulaciones, por ejemplo, en las rodillas. Gota, artritis reumatoide, también son patologías que se localizan en las articulaciones y van a generar a la larga artrosis. Y menos frecuente son estas artrosis erosivas. Estas artrosis erosivas a veces nos hacen creer que puede ser otra patología como una artritis reumatoide, pero los anticuerpos que generen artritis reumatoide van a estar negativos. Entonces es muy raro, pero se presenta. Entonces, en este dibujo no, en esta foto nosotros lo que vamos a ver es una artrosis en manos. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Esto, ¿no? Que nosotros a veces le decimos a los pacientitos que es como un cachito. Esto es una artrosis en la mano que se localiza en esta articulación que se llama interfalángica distal. Tiene un nombre propio que se llama nódulos de Heberden. Entonces, las personas que vienen a buscarnos a veces dicen que uno les molesta, hay dolor, a otras personas no les molesta, pero a veces por lo estético nos interconsultan, ¿no? Acá, por ejemplo, hay otro nódulo de Heberden. Acá lo que viene más frecuente en los pacientes es una osteoartrosis de rodilla. Entonces, nosotros en esta imagen podemos ver la articulación normal, pero al costado cómo el cartílago se va dañando y cómo nosotros los médicos sabemos que tiene una artrosis de rodilla porque nosotros le pedimos imágenes que puede ser por ecografía o que puede ser por radiografía.
Entonces nosotros podemos ver, y ustedes pueden analizarlo, que hay un desgaste de la articulación y que el espacio se va disminuyendo. Lo vamos a ver incluso más adelante. Entonces, ¿qué tan frecuente es? Es bastante frecuente y la prevalencia aumenta con la edad. Si podemos observar acá, más de 75 años, aproximadamente el 80% de personas va a tener una osteoartrosis de rodilla. Pero no es la única articulación, también tenemos a nivel cervical, a nivel lumbar, en las manos, pero lo más frecuente es las rodillas y que incluso le genera tanto dolor que es una de las segunda causa de ausentismo laboral. Y otro dato importante, también esta osteoartrosis genera tanto dolor, tanta molestia que puede generar incluso un reemplazo articular, tanto de caderas como rodillas, llevándolo a traumatología, ¿no? Para que lo operen. Entonces, en esta imagen, lo que podemos observar es a nivel global cómo está distribuida esta osteoartrosis. Entonces, nosotros, Perú, estamos de color morado, es decir, que estamos en 7100 eh, personas que pueden tener osteoartrosis. Sin embargo, hay otros países que tienen más prevalencia. Por ejemplo, en Estados Unidos sabemos que hay una mayor cantidad de obesos, ¿no? Igual en México y ellos están más relacionados a una osteoartrosis de rodilla por la obesidad, porque toda la carga va a sus rodillas. Y acá me pareció también interesante porque medían artrosis de qué articulación es la más frecuente. Y como vemos, en el celeste es la osteoartrosis de rodilla, que a nivel general, a nivel global, la mayoría de las personas presenta. En segundo lugar es este verde, que es la osteoartrosis de manos, bueno, naranja es de cadera. Entonces podemos saber que a nivel global tenemos más prevalencia de tener osteoartrosis de rodilla. Ahora, si estamos hablando de nuestra población, acá dice, ¿no? Latinoamericanos de los Andes, se asemeja a la población de que tiene más riesgo a tener osteoartrosis de rodilla, ¿no? Seguido de las manos. Ahora, nosotros tenemos mecanismos que van a proteger esta articulación. ¿Y cuáles son estos mecanismos? Lo más importante es que nosotros tenemos, por ejemplo, acá hay una imagen de la rodilla porque es lo más frecuente, ¿no? Pero alrededor de la rodilla nosotros tenemos una cápsula, que eso va a proteger, por ejemplo, de golpes. Segundo, nuestra rodilla, como todas las articulaciones, están bañadas de un líquido sinovial, que se va a producir todos los días y se reabsorbe todos los días. Entonces, este líquido va a estar bañando la articulación. Y luego tenemos también el cartílago, que acá se pinta de celeste, que lo que hace es la protección, cubre este hueso, ¿no? Entonces también me cubre para algunos golpes, para cuando hay una fricción, ¿no? Y se mueva mi rodilla. Y los músculos y tendones, que también van a estar alrededor, como este músculo y este tendón, que nos va a dar estabilidad y también nos va a ayudar en la rodilla, como lo voy a explicar más adelante, ¿no? Entonces es una rodilla sana, es lo que genera la protección de la articulación. Pero como podemos observar acá al costado, tenemos una rodilla con osteoartrosis, osteoartritis, donde no tiene un adecuado cartílago, por lo tanto, el líquido sinovial tampoco me va a ayudar a generar fricción y esto genera dolor en los pacientes. Acá hay otro ejemplo de las articulaciones con osteoartritis, igual, ¿no? La importancia del líquido sinovial, vemos cómo está el líquido sinovial acá versus cómo está el líquido sinovial en una articulación normal, se ve distinto. Segundo, vemos cómo esta articulación está más reducida frente a la otra, ¿no? Y que luego va a generarse estos piquitos que nosotros vemos, como estas cosas puntiagudas, que se llaman osteofitos, que es que el huesito va creciendo de una forma anormal porque ya no hay nada que lo proteja, ¿no? Ya no hay un cartílago que lo está protegiendo. Eso también genera dolor. Entonces, ¿por qué me va a doler? Igual, ¿no? Tenemos un cartílago que no se está protegiendo el hueso y va a tener algunas complicaciones. Puede hacer que se comprometa los nervios y que genere una compresión y eso hace que duela. También a nivel de la articulación, de los ligamentos, de los tendones,
cuando se insertan también genera dolor, eso se llama endesopatía, ¿no? Y también puede generar que el líquido sinovial genere inflamación y lleve una rodilla tumefacta, una rodilla aumentada de volumen que también genera dolor. A la larga, esto genera dolor, rigidez e incapacidad en las personas. Ahora, ¿por qué sucede esto? Existen varias variables para que suceda la osteoartrosis, ¿no? Entre ellos, la edad. Entonces, una persona que tiene más de 60 años tiene riesgo a generar osteoartrosis. Recordar que esta patología es una patología normal que nos va a pasar a todos porque es parte del envejecimiento, es algo natural. Siempre les explicamos a los pacientes, así como nos sale una arruga en la cara, nos va a generar osteoartrosis en las articulaciones. ¿Por qué? Porque nuestras articulaciones no van a ser las mismas de cuando éramos jóvenes. Entonces, va a ser un proceso normal. Pero sí es verdad que existen algunas causas que van a generar que o que sea más rápido en el tiempo o que nos compliquemos más. Entonces, es algo normal en la edad. Más de 60 años, es normal que nuestras articulaciones se vayan envejeciendo. Pero como les expliqué, existen algunos factores que van a hacer de que sean antes o incluso peor. Por ejemplo, si nosotros generamos algunas fracturas, ¿no? Repetidos traumas, por ejemplo, en las rodillas, por ejemplo, jugadores de fútbol, ellos definitivamente a la larga van a tener problemas de rodillas, de cualquier otra articulación. Otro y muy importante es la obesidad y hay que tenerlo bastante en cuenta porque el riesgo de osteoartrosis en rodilla en un paciente obeso es 4 veces más que cualquier otro paciente. Entonces hay que tener bastante en cuenta el tema de la obesidad, por eso siempre tenemos a los pacientes, les decimos que bajen de peso porque es un factor de riesgo muy importante. Imagínense ser obesos desde muy jóvenes y llegar a los 60 años con una rodilla que vemos de que ya tiene un grado muy alto de osteoartrosis y lo que queda es operar, ¿no? Otro puede ser herencia. El género se ha visto que es mucho más frecuente en las mujeres. Por ejemplo, personas que hacen ejercicio de alto impacto, también ejercicios de alto impacto genera que puedan tener. Acuérdense que siempre están con las articulaciones ¿no? Haciendo ejercicios de alto impacto, que es muy distinto a alguien que no hace de alto impacto. Y las deformaciones, ya que, por ejemplo, no es igual tener rodillas que están alineadas versus rodillas que tengan alguna deformación, genuvalgo, que es cuando las rodillas están más metidas o más para afuera, es muy distinto que una rodilla normal, ¿no? Entonces, estos también son factores que me van a generar que puedan tener osteoartrosis. Y acá en el lado derecho es lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son más vulnerables? Que yo haya tenido un daño previo, ¿no? Los traumas o que me hayan hecho una cirugía, ¿no? Meniscopatía, etcétera. Otro dato importante y que a veces no lo toman en cuenta es que hay una debilidad de los músculos que apoyan la articulación. Los músculos alrededor de las articulaciones son bien importantes que se trabajen. Por eso también se pide a los pacientes que hagan ejercicio e incluso ejercicios de fuerza para que esos músculos generen hipertrofia y por lo tanto sean una protección para la articulación. Por eso es bien importante hacer ejercicios, no de alto impacto, sino ejercicios en general. Que tengan una alineación, por ejemplo, que sea defectuosa, como les dije, las rodillas que están más metiditas o para afuera, ¿no? Y otros factores como el envejecimiento, el sexo femenino, los factores nutricionales como la obesidad, ¿no? Entre otros que van a generar. Entonces, nosotros cuando vienen los pacientes a nuestro servicio y nosotros lo evaluamos, la mayoría de personas, como dije, vienen por dolores de rodilla rodilla, columna, de cadera, de manos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es evaluarlo. Lo más frecuente, este dolor. Y vamos a ver que empeora con la actividad. La rodilla me duele cada vez que subo escaleras, me cruje, me truena, igual sucede con la espalda, ¿no? Y que tienen rigidez matutina. Entonces, nosotros evaluamos en la camilla todas las articulaciones. Y lo que vemos es que efectivamente el paciente tiene una hipersensibilidad de la articulación. A veces queremos evaluar la rodilla y tienen bastante dolor a tan solo tocarlo, ¿no?
tienen crépitos, cuando doblamos la rodilla tienen crépitos, o puede tener aumento de volumen, podemos encontrar líquido también. Y esto genera que haya disminución del rango del movimiento, ¿no? ¿Y qué hacemos acá? Nosotros lo que hacemos es evaluar cada articulación. Acá en el dibujo, bueno, en la coloración roja, es donde se localiza más la artrosis. Entonces podemos observar que la artrosis es frecuente encontrarla en las manos, así como vieron el dibujo que se encontraba como un aumento en las interfalángicas distales. Vamos a encontrar que es muy frecuente en la rodilla, es muy frecuente en la cadera y en la columna también. En el pie no es muy frecuente, salvo en el primer dedo, ¿no? Pero esto en rojo son los lugares más frecuentes que se localiza la artrosis de rodilla. Y en el examen físico, como les comenté hace un momento, el dolor cada vez que tocamos o el aumento del volumen, o cuando decimos en esta imagen, ¿no? Doblen la rodilla, se escucha que cruje. Eso ya es una artrosis. Ahora, nosotros cuando van a consulta, hacemos el examen físico y pedimos ciertas imágenes. Nosotros pedimos imágenes radiológicas y en algunas ocasiones pedimos imágenes por ecografía. Lo que tenemos más rápido a la mano es una imagen de radiografía. Y nosotros podemos observar acá una radiografía de rodilla. Y nosotros lo que vamos a hacer es clasificarla en los grados de artrosis. Entonces nosotros tenemos esta clasificación que es muy conocida por nosotros de reumatología, que es la clasificación de Kengren y Lawrence, que lo que me va a decir es el grado de artrosis. Ustedes a simple vista pueden evaluar cómo el grado 1 hasta el grado 4 hay una disminución progresiva de este espacio. Acá cuando vemos el espacio que está negrito, este negrito en realidad es el cartílago, solamente que en la radiografía no se pinta, por así decirlo, el cartílago. Entonces se va a ver negrito. Y recuerden que acá también hay líquido sinovial. Pero cuando pasa el tiempo, o no pasa el tiempo, cuando va aumentando los grados de osteoartrosis, vemos el grado 4 y en el grado 4 podemos ver a este nivel de que no hay espacio. Por lo tanto, te está diciendo que no hay cartílago, ¿no? No hay cartílago. Y es más, si se dan cuenta, acá en la puntita hay un cachito que es un huesito que está creciendo de forma normal. Eso se llama osteofitos. Entonces nosotros evaluamos así. Un grado 4 para nosotros de reumatología ya indica que el paciente tiene que ir a traumatología por una posibilidad de operarse, ya que este espacio ya se redujo completamente, ¿no? En cambio, en el grado 2 y 3 nosotros podemos dar tratamientos, ¿no? Que vamos a verlo más adelante. Pero el grado 4 ya me está diciendo que no hay espacio. Este, por ejemplo, es de la columna. Entonces también vienen pacientes con mucho dolor de columna y nosotros le pedimos, aparte de hacer el examen físico, nosotros le pedimos una radiografía. Entonces, este es un dibujo, me pareció bastante interesante para que vean cómo es una osteoartrosis en columna. En la columna nosotros tenemos los discos vertebrales, que son los que estoy acá, ¿no?, mencionando, y acá nosotros tenemos el cartílago. Como podemos ver, el cartílago, ¿no?, tiene su propio espacio. Acuérdense, como les dije, que en la radiografía el cartílago no se ve negrito, pero acá en una osteoartrosis de columna vemos que ya no hay cartílago, no hay cartílago y acá tampoco hay cartílago. Y los huesitos comienzan a crecer, que los que les comenté, que se llaman osteofitos. Ahora, esta imagen vamos a pasarla a una radiografía. Entonces, acá tenemos, ¿no?, normal, el espacio está normal, ¿no?, que es el cartílago, pero podemos ver acá abajo que este espacio ya no está siendo normal, ya no tiene esa misma dimensión que el otro que vimos acá arriba y está disminuido de tamaño, ¿no? Acá podemos decir entonces que hay un problema. Y acá está mucho más claro, acá tampoco hay un espacio. Entonces acá también podemos decir que es una osteoartrosis de columna. Y acá se ve bien clarito cómo este hueso, por el desgaste que está teniendo el cartílago, van creciendo de forma anormal estos huesitos que también duelen. Entonces podemos observar acá un huesito que no está dentro de lo normal, así como el dibujo que vemos acá, que no es dentro de lo normal, que nosotros, y ustedes deben haberlo escuchado, le dicen pico de loro, ¿no?
El pico del loro no es más que la osteoartrosis de columna. Este huesito que está creciendo de forma anormal. ¿Por qué? Porque mi cartílago ya no está o se está desapareciendo. Acá está clarito el pico del loro, ¿no? Que son estos cachitos, pero ahora ustedes saben que se llaman osteofitos. Y acá también se ve clarito cómo hay una disminución del espacio intervertebral. También nos visitan por osteoartrosis de cadera. Como podemos ver acá la cadera, tenemos el hueso de la cadera, tenemos el fémur con su cabeza femoral y como podemos ver, esta cabeza femoral está recubierta por cartílago articular, ¿no? Y acá al costado el hueso, bueno, el acetábulo, ¿no? Bien impregnado. Pero ¿qué sucede en osteoartrosis de cadera? Sucede de que se va perdiendo este cartílago y también hay disminución de este espacio interarticular. Entonces el cartílago está destruido. ¿Por qué también sucede esto? Por obesidad, por mala postura, quizás también ¿no? Las piernas no han estado alineadas correctamente y a la larga eso cobra peso, ¿no? Acá podemos ver una radiografía donde ustedes pueden ver claro que está la cabeza femoral. Acuérdense que el cartílago no se ve, entonces se tiene que ver como un espacio, que efectivamente acá vemos el espacio, pero en una osteoartrosis de cadera podemos ver que acá no hay ningún espacio. Acá esto ya es cirugía. Esto ya viene para traumatología. En el caso de reumatología, lo que vemos es que el espacio puede estar disminuido, pero aún así podemos dar terapias para el dolor. Pero esto que ya es grado 4, ya no hay un espacio, ahí sí tiene que irse a traumatología para un reemplazo de cadera probablemente. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos para un paciente que tiene osteoartrosis? Entonces, primero, me pareció interesante este gráfico porque tenemos que ver que hay una terapia de primera línea que se tiene que mantener siempre. Y la terapia de primera línea es la educación, los ejercicios y el control de peso. En segundo lugar, tenemos tratamientos farmacológicos que nosotros de reumatología podemos dar, así como también terapia física. Y por último, que se espera no llegar, es la cirugía. Pero como podemos ver, siempre la primera línea tiene que estar incluso en las tres fases. Entonces, en la primera línea, educación, es bien importante saber por qué produce la osteoartrosis. Es normal, es algo con la edad, ¿no? Pero también es importante ejercitarnos. Y cuando les digo ejercitar, no solamente es para generar movilidad articular, sino también ejercicios de peso, hacer que ese músculo hipertrofie y así cuide mi articulación. Entonces es bien importante hacer este tipo de ejercicios, aerobios y anaerobios, ambos. Entonces acá justo estoy poniendo generar músculo, protección a la articulación. Nosotros cuando evaluamos a los pacientes, nosotros mandamos a medicina física a los pacientes porque es bien importante que aprendan qué ejercicios es bueno para, por ejemplo, su rodilla, su columna o ejercicio cuando tienen osteoartrosis de mano. Entonces, esta imagen lo encontré justo en medicina física, que ellos hacen estos tipos de ejercicio. Obviamente todo depende del paciente, no todos son iguales, pero es importante en su primera interconsulta ir a medicina física para que les hagan los ejercicios y los pacientes luego lo extrapolen a su casa. Nunca dejar los ejercicios. Ok. En segundo lugar, y otro dato importante que acá me estaba olvidando, el control de peso. El control de peso es bien importante y nosotros siempre le decimos a los pacientes cuando llegan con estos problemas, sobre todo en rodillas, en columna, es bien importante el control de peso. Si una persona es obesa, tiene sobrepeso, por más que le demos tratamientos inyectables, pastillas, no van a mejorar si no mejoran su peso. El primer tratamiento de osteoartrosis es bajar de peso. En segunda línea, nosotros utilizamos medicamentos, que son los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Estos medicamentos pueden ser como celecoxib, naproxeno, etoricoxib, depende de cómo su médico se los recomienda, no todos son iguales y la dosis tampoco es igual. Utilizamos también en algunos casos que amerita medicamentos condroprotectores, ¿no? Condroprotectores que lo que tienen es sustancias que me ayudan a reducir el dolor, ¿no?
como por ejemplo el pliescledine, que algunos lo han utilizado, son saponificadores de palta. En algunos casos también han utilizado colágeno, que no está demostrado que hay una mejoría, ¿no? Y en otros casos, nosotros en nuestros servicios sí utilizamos tratamiento inyectable. A veces los pacientes vienen con tanto dolor que necesitan que se le coloque un medicamento intraarticular. Entonces, existen diferentes medicamentos intraarticulares para la osteoartrosis. Recordar que cada paciente es distinto, ya que los grados de osteoartrosis son distintos y también lo que podemos evaluar en la radiografía y posteriormente se puede hacer una ecografía es distinto en cada paciente. Entonces, la mayoría utilizamos corticoides como triamcinolona para bajar ese dolor y manejan bastante bien con triamcinolona los pacientes. Pero también existen otros, ¿no? Después del uso de corticoides, que podrían ser incluso el ácido hialurónico, podrían ser la proloterapia, en algunos he visto sono, plasma, pero como digo, cada paciente es distinto, cada radiografía es distinto, cada ecografía también es distinta, entonces se tiene que valorar qué paciente necesita qué. Por último, es importante saber la prevención para que no se agrave la osteoartrosis. Entonces, recordar que este es un proceso normal del envejecimiento, todos los vamos a tener, así como las arrugas, así como las canas, vamos a tener osteoartrosis, sí, pero podemos hacer de que no llegue a un grado severo también. ¿Cómo? Haciendo ejercicios regulares. Como les estoy explicando, hacer que los músculos se hipertrofien, haciendo ejercicios aerobios, ejercicios anaerobios, no haciendo ejercicios de alto impacto porque va a generar mayor complicaciones en nuestras articulaciones. En segundo lugar, muy importante, mantener un buen peso, ¿no? Como les estoy comentando, vienen muchos pacientes a nuestro servicio que a veces tienen mucho dolor y nosotros le colocamos corticoides en las rodillas y en la mayoría de pacientes funciona muy bien, ya no regresan con dolor. Pero un grupo pequeño sí regresa y sí les duele. Entonces, cuando también valoramos el entorno, es que el paciente es obeso, tiene sobrepeso, no se alimenta bien. Entonces, por más que utilicemos un medicamento muy bueno en la rodilla, si no bajas de peso, no te va a ayudar. Tercero, evitar daños, evitar traumas, ¿no? Si es cirugías es inevitable, pero evitar traumas, ¿no? Y algo bastante importante es también las posturas. Nosotros también podemos prevenir en base a las posturas, ¿no? Por ejemplo, sobre todo esto es para una osteoartrosis a nivel lumbar, a nivel cervical, ¿no? Saber sentarse, saber echarse, saber pararse o recoger cosas del piso es bien importante porque a la larga, o sea, quizás en el momento no nos pase nada, pero a la larga nuestro cuerpo cobra factura y esto puede generar la osteoartrosis. Por ejemplo, es muy común en pacientes que cargan bastante peso, ¿no? Albañiles, por ejemplo, cuando vienen a nuestro servicio, vienen con bastante dolor lumbar. Entonces, nosotros tomamos una radiografía y efectivamente tienen su osteoartrosis de columna más que rodilla por ese peso que cargan, ¿no? Entonces también es importante tener una adecuada postura. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, doctora. Felicitaciones. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, la pueden realizar en el apartado de chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna otra recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Bueno, cuando tengan estos tipos de dolores, ¿no? Que como les comenté, lo más frecuente es de rodilla, de columna, cuando sientan que cruje sus rodillitas, ¿no? Estos dolores lumbares, es importante que se acerquen a un centro de salud y busquen a un reumatólogo. Lo más frecuente es que le van a pedir una radiografía para valorar el grado de artrosis que tiene y comenzar un tratamiento, pero lo más importante es cambiar estilos de vida. Si no cambiamos estilos de vida, eso puede empeorar. Y creo que lo peor es llegar a llegar a una cirugía, ¿no? Esto podemos hacer que se retrase y se puede llevar una osteoartrosis sin dolor, que es lo más importante.
Muchísimas gracias, doctora Ormea. Al ver que no hay dudas al respecto y todo ha quedado claro, en primer lugar felicitarla por tal extraordinaria ponencia y asimismo invitar a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. Asimismo, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IS. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros, doctora Ormea. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.